Esta es la partilha del día 26 de julio de 2025. Estamos en Aljustrel, en Fátima, Portugal, en un nuevo formato de las partilhas. Vamos a ofrecer estar presentes en las grabaciones en algunos ambientes que tienen una vibración distinta, algo que puede ayudarnos en el contenido de nuestra apertura interior. Alguien preguntó, ¿cuál es el sentido de las palestras públicas? ¿Por qué existen? ¿A qué público se busca atender? Miren, cuando llegué a Figueira, la comunidad Figueira, después de su fundación, y tuve la oportunidad de acompañar toda la expansión de la obra desde el inicio y convivir cerca de Trigueriño por algunos años, en diferentes momentos, hasta que a una cierta altura, en 2005 y 2006, me comenzó a preparar un poco para dar continuidad y complementar lo que se había hecho hasta entonces en relación a la instrucción. Entonces no es recalentar una instrucción ni representarla del modelo anterior, sino que podamos vivir esa instrucción, los cuestionamientos, los sueños, las preguntas, inclusive si tienen algún asunto de interés de la vida contemporánea, de la vida interior, de la vida subjetiva, pregunten, colóquenlo en el chat y después en una próxima partilha o en alguna próximas vamos a considerar estudiarlo. En un sentido, también las palestras públicas es para colaborar, amparando, ayudando, que podamos comprender, no digo interpretar, sino comprender de una manera un poco más madura e interna, más pacífica, lo que pasa con nosotros en este tiempo tan conturbado, de tantas interferencias, de tanta negatividad, de tanta hostilidad, un tiempo en el cual tenemos una tendencia fuerte de mezclar lo que nos llega de afuera con lo que pasa con nosotros en nuestro interior. Eso puede perturbarnos bastante en este proceso de la búsqueda interior. Ese es otro de las razones por las que ofrecemos estos contenidos. El impulso del día de hoy es las realidades espirituales de hoy. A lo largo de esta reflexión, iremos a abordar un poco lo que son las realidades y lo que entendemos como espiritual. Son dos palabras que usamos en muchos contextos, como otras palabras, como la palabra amor, o la palabra problema, prueba, o la palabra evolución, que pueden ser usadas en muchos contextos distintos y, de nuevo, pueden confundir un poco nuestro proceso. Entonces, aquí no nos referimos a como realidades espirituales de hoy. ¿Qué es hoy? ¿A qué se refiere? Vivimos un momento bien particular que tuvo inicio en el 88, con lo que llamamos la activación de las mónadas humanas. Entonces, cuando estudiamos el glosario esotérico, dimos atención de forma pedagógica, si podemos decir, de forma didáctica, los niveles de conciencia, y recuerden que en nuestra vida interior, en nuestro mundo superior inclusive, nosotros somos un espíritu. Existimos en esas otras demás dimensiones y aunque la humanidad ha hecho muchas incursiones a través de grupos, ashrams, grandes religiones, esfuerzos individuales importantes entre eremitas, Monte Athos, otras situaciones de Himalaya también en el Tíbet, la humanidad como un todo no estaba abierta ni predispuesta ni tampoco despierta a su nivel interior. Entonces, considerando que la humanidad es parte de la vida del planeta en ese momento del 88, según el calendario que nosotros no conocíamos y que no tenemos cómo calcular o entender en este momento el motivo de esto, los seres superiores que acompañan la evolución del planeta determinaron un inicio de una etapa fundamental en el planeta. Eso representó el despertar de las mónadas humanas y una jerarquía que conocemos como Ashtaras Gran, que es una gran jerarquía,
Esa jerarquía hizo esa ceremonia, promovió en el plano espiritual el despertar de nuestras mónadas. ¿Y qué significa despertar de nuestra mónada o de nuestro espíritu? Significa que en ese nivel no estaría solo polarizado en la vida de las encarnaciones y de los planos inferiores, sino que comenzaría a depender de su grado evolutivo, a vislumbrar la vida cósmica, a comenzar a recibir impulsos y corrientes evolutivas más allá de las que tenía contacto. Y eso muda significativamente el impacto, el tipo de impacto que incide en nuestro mundo interior, en nuestra alma, en nuestro yo superior y también en nuestra conciencia humana. Y el resultado de esto, inmediato, es que el ser humano, nosotros todos, comenzamos, incluso si nunca tuvimos en esta encarnación el interés por asuntos abstractos, comenzamos a tener algún tipo de apertura, de interés mismo, de lo que es espiritual, de lo que es abstracto, suprafísico, lo que es menos concreto, tanto dentro como un conocimiento un poco más abstracto también. Esa fecha y esa etapa se caracterizó también por el inicio de la aplicación de una ley universal llamada Ley de la Purificación. Tenemos entonces el Sol de nuestro sistema solar y en el momento que las mónadas y los espíritus humanos comienzan a recibir otras corrientes inmateriales, es necesario, usemos la expresión, de acondicionar ese despertar con una ayuda para un conjunto de circunstancias para que la humanidad, el planeta, nuestros cuerpos inclusive, puedan gradualmente adaptarse a esa nueva situación. Entonces fue así como la ley de la purificación tuvo inicio a nivel global, a nivel humano y planetario como todo, y eso es lo que vamos a reflejar un poco en qué se traduce esa ley de la purificación. El logos del planeta es un logos muy antiguo y muy volcado a una tendencia importante al sacrificio. No un sacrificio como humanamente nosotros usamos esa palabra, sino un sacrificio desde el punto de vista de conciencias evolucionadas que sacrifican su existencia y su conciencia para poder recibir en el aura de los niveles inferiores, en cuales ella está polarizada, recibir fuerzas errantes, negativas, involutivas, para que ellas puedan también de alguna manera reencontrar el camino de la luz. Y hago otro paréntesis. La creación, hay dos ciclos muy determinantes y un ciclo de transición. Lo que conocemos como el arco involutivo, que es cuando las esencias son creadas en los estanques cósmicos, son proyectadas en los mundos y universos y hacen una experiencia de materializarse gradualmente, involucrarse con las fuerzas materiales y un refuerzo importante de un sentimiento de identidad propia, destacada de un todo, acompañan. Y en cierta altura hay un momento de transición y el inicio de la etapa del arco evolutivo, que es el llamado camino de retorno. Entonces, en el 88, una jerarquía en el Centro Planetario de EREX en Argentina, en Córdoba, se aproximó de Trigueño, presentó una propuesta de trabajo y presentó esto, la ley del retorno, ese momento de transición del planeta y de la humanidad y todo lo que representaría esa transición. En ese momento estamos. Volviendo al tema del Sol central de la galaxia, de nuestro Sol y de la ley de la purificación, se abrieron algunos canales y a través de ese alineamiento con el Sol central, energías más precisas, muy potentes, comenzaron a incidir en núcleos de muchos niveles donde esas energías errantes involutivas, o sea, todo aquel material o substrato de fuerzas que no tienen conciencia del todo, por tanto no tienen conciencia del bien común, de la totalidad, en otras palabras de Dios,
ellas siguen errantes y trabajan por la involución, por la disociación, para el caos, para la separatividad, porque no ven el todo. Son fuerzas ciegas o fuerzas involutivas, como las llamamos normalmente. Y eso está en nuestra composición física inclusive. Entonces, cuando el logos planetario desde el inicio y fue presentado todo el proyecto en este planeta, que fue un proyecto crístico, es un proyecto de redención de esa gran jerarquía que llamamos de Cristo Samana, que pueden ver en el glosario esotérico. Este proyecto de redención prevé no solo la redención de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, de nuestra alma, a través de las encarnaciones, sino también de las fuerzas, de esos elementos, sustractos que componen la naturaleza de los mundos, para que puedan vivir también su purificación y eventualmente se repolaricen. Esto generó a partir del 88 una intensificación significativa de conflictos, porque en la medida que fuimos despertando, abriéndonos, creando una tendencia por los asuntos superiores, todo aquello que todavía en nosotros es involutivo, ese material genético, material hereditario, material compuesto de los sustratos del planeta, los átomos que vienen de ese reservatorio general, ¿no?, que de cierta forma es contaminado también por estas fuerzas, eso trajo toda una situación para la condición humana que es muy compleja. Tanto así que observen un poco en el embate interior. Tenemos una conciencia cada uno de nosotros en nuestra conciencia despierta en un cierto grado y vemos el embate que es el día a día de convivir con pensamientos, intenciones, deseos, reacciones que son muy lejanas a lo que aspiramos, que escapan también de nuestro control, porque no tenemos todavía el espacio en la conciencia, en nuestro mundo interior, que consiga controlar esas reacciones y mantenga nuestro sistema, nuestra personalidad íntegra, enfocada únicamente en la luz. Y ese llamado embate sucede en cada uno de nosotros. Si vamos a estudiar la vida del propio Buda, la vida de Jesús, de Santa Teresa de Ávila, Padre Pío, decenas o centenas de referencias que ya pasaron por este planeta, y vemos que el embate era el pan de cada día. Por ese motivo, por la convivencia de la condición humana y de las fuerzas involutivas con el despertar interior. Bueno, esa purificación es muy necesaria porque necesitamos adaptarnos para que esas realidades espirituales en este tiempo de transición, como decíamos, donde estamos finalizando el círculo, la trayectoria, el arco involutivo, entrando a la transición para el camino de retorno, tenemos que adaptarnos, tanto en nuestro mundo interior como en nuestros cuerpos, a ese estado superior. Y sin una purificación es muy difícil, o es más difícil, o a una cierta altura es muy fricativo, como también sabemos decir. También a partir del 88, traído por esa conciencia Saruma, aunque otros grupos también ya estaban trabajando con otros contenidos, fue la presentación a nivel amplio, planetario, a través de las obras de Trigueño y otras obras, de la existencia de realidades suprafísicas que no son vistas, que no son objetos que vemos con nuestros sentidos físicos actuales. Por eso son llamadas realidades suprafísicas. Así como nosotros tenemos nuestro cuerpo emocional que no vemos, estoy viendo algunos cuerpos, estoy viendo árboles, pero no estoy viendo el etérico del árbol. Estoy viendo el aspecto más interno de los árboles, ¿no?, de los animales, de quien está aquí presente. Entonces, existe una vida suprafísica que tiene otro tipo de materia, otro tipo de composición que nosotros no vemos con nuestros sentidos actuales. Y por eso sí, sin embargo, podemos comulgar por su vibración, su radiación, por algún estado de conciencia. Muchos que vienen aquí a Fátima, por ejemplo, a Justrel,
En una cierta altura sienten una protección, sienten una especie de cono, un ambiente protegido, de retomar algo que se perdió hace mucho tiempo, porque es un estado de conciencia. El centro planetario de Ilis Fátima irradia. Ese fue solamente un ejemplo. Y lo que llamamos de realidades espirituales, ¿por qué optamos por ese impulso hoy? Son aquellas situaciones o expresiones en los niveles internos que se proyectan en el aura del planeta, en muchos niveles, porque hacen parte de la evolución del planeta. Eso impacta directamente o atraviesa directamente toda esa arquitectura, todo ese aparelho evolutivo que el planeta comporta, que es el logos, las jerarquías, lo que llamamos de centros planetarios, retiros planetarios, puntos de luz, bases suprafísicas, centros intraoceánicos, espejos. Existen muchas situaciones suprafísicas espirituales que son típicas de este tiempo para nosotros. Eso existe hace muchísimo tiempo, no décadas, mucho tiempo, a que fue preparada esa situación justamente para que en este momento de transición del planeta nosotros pudiéramos despertar para esas realidades espirituales y hoy podamos resaltar todo ese vínculo y acompañar la evolución del paso que el planeta también está dando. Y podamos gradualmente liberarnos de ese vínculo de identidad con la vida material, especialmente traducido en la identidad con nuestra personalidad humana, el movimiento de nuestros cuerpos, y comenzar a desconfiar, a despertar y amar con una proporción mayor nuestra vida interior. Y de nuevo, ese es un embate diario, porque incluso con todo el amor, la dedicación, la búsqueda, nuestros cuerpos adquirieron a lo largo de muchas vidas una vida automática. Tenemos un funcionamiento semiautomático, un desarrollo de la personalidad y de la identidad humana y con las fuerzas involutivas también. Entonces, buscamos el despertar y despertar a realidades superiores espirituales y parece que significa realmente una puerta de salida de ese laberinto, que muchas veces nos encontramos de sentirnos dando vueltas en torno a procesos que no andan o marcando pasos en situaciones que no caminan, que no se desarrollan, que no nos liberamos. Toda la instrucción que tenemos dentro de este trabajo camina en la dirección de esas bases, de caminar en dirección de vaciarnos a nosotros mismos de todo lo que está ligado con la personalidad para que gradualmente y realmente recordemos que existe un propósito superior, un sentido de vida para cada uno de nosotros y realmente todo el universo de posibilidades que la civilización de hoy no solo que desconoce, sino que ignora y hasta menosprecia. Es importante este tipo de contenido que toque en nuestro interior, dar atención a esto, porque esa es la base de todo lo que vendrá de nuestra relación con esas realidades suprafísicas. Porque si no vivimos esa verdadera purificación de esa identidad humana, de las fuerzas involutivas en nosotros y todo más, las informaciones suprafísicas quedarán aprisionadas en el mismo sistema de relación que tenemos con la vida externa. Entonces, la misma forma como me relaciono con el shopping, con la tienda, con la librería, me voy así mismo a relacionar con la jerarquía, con las bases suprafísicas, transfiriendo mi identidad humana y no descubriendo otro tipo de situaciones. ¿Qué situación es esa? Es despertarnos en ese nivel, en este inicio del arco de la transición ascendente o de la ley del retorno para despertar al servicio universal. Percibimos que somos parte de algo más amplio y que nuestra conciencia hace parte de eso. De alguna manera, sentimos que somos parte de aquello y que necesitamos aportar para ese todo, no algo como antes,
antes de despertar, aprisionados a nuestros intereses, sino volviéndose para el bien común, para que ese todo vaya gradualmente reconstruyéndose. Es un proceso muy largo, reconstruyendo un sentido de complementariedad, de unidad, de un mismo propósito, que es expresar la creación. Podemos expresarlo de una forma armoniosa. Miren cómo la civilización está distante de todo esto. Bien. La palabra realidad es también muy amplia, como dijimos en el inicio, usada en muchos contextos, porque existe una realidad con R mayúscula, que es matricial, los arquetipos, lo que compone la matriz, la idea original para el universo, para el mundo, para el ser, para un planeta, para una matriz. Es un pensamiento de la mente única. Y existe aquello que es real para cada uno de nosotros, lo que es real para cada momento evolutivo. Y si entramos en esa dinámica, al inicio de nuestra purificación, nosotros vemos que lo que era real para nosotros ayer, hoy se amplió. Ya necesitamos otro tipo de realidad, más amplia, para matar nuestra sed. Si realmente estamos aspirando a una realidad superior, vamos viendo que eso se va alejando de nosotros a medida que vamos aproximándonos. Damos un paso y eso se amplía. ¿Por qué? ¿Es inalcanzable? No, pero nos atrae, nos llama, para no eludirnos de que llegamos a algún lugar. Estamos apenas iniciando el arco ascendente y tenemos una trayectoria muy, muy amplia por la frente, en ese arco ascendente evolutivo. Bien. ¿Cómo esa realidad espiritual de hoy, desde el punto de vista de esas situaciones del planeta, se proyectan? ¿Cómo las percibimos? Como decía, tenemos nuestros cuerpos superiores, tenemos una vida interior, y a través de la vida interior es el primer portal, la primera puerta, o el próximo paso, o aquel ambiente a través del cual nuestro estado de conciencia humana se eleva a través de la desidentificación de nuestra personalidad humana, de los asuntos puramente humanos, y nuestra conciencia interna comienza a interactuar con todo aquello de forma natural. No es algo, atención, no es algo que nosotros construimos con nuestro libre albedrío o que tenemos control sobre aquello. Nosotros nos desidentificamos de la naturaleza humana, nos vamos desapegando, nos vamos vaciando en esa pureza. Así elevamos nuestra conciencia y naturalmente toda esa otra realidad suprafísica comienza a contactarnos. Pero ¿cuál es el criterio? ¿O qué acompaña eso? ¿Qué determina con qué entramos en contacto? Esa es una pregunta inteligente y muy necesaria. Miren, cada uno de nosotros como alma que experimenta las encarnaciones como ya estudiamos, nosotros vivimos muchas experiencias en el planeta y fuera del planeta naturalmente. Y en esa trayectoria que osciló mucho en las encarnaciones de despertar, encarnaciones puramente humanas, encarnaciones más evolutivas, espirituales, encarnaciones más materiales, porque así mismo es organizado para ser. Fuimos tocando y alejándonos de esas realidades de diferentes formas, o a través de nuestra práctica o de pertenecer, por ejemplo, a una gran religión o a un ashram, o tuvimos contacto con seres evolucionados, que pasaron por el planeta para ayudar a la humanidad. Todos nosotros ya vivimos esa experiencia. Y eso nos fue preparando para este momento actual, que es el momento de reencontrar todo aquello en otra vuelta de la espiral. En una vuelta, como estamos en un momento de transición, que vamos a hacer una síntesis y a identificar nuestro próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Es aquello que necesitamos resolver, redimir, terminar de entregar, asumir nuestro compromiso evolutivo.
Ese es nuestro próximo paso. Y especialmente en este tiempo final, no confundirnos con esa purificación que promueve el embate dentro de nosotros, como decía, porque las fuerzas errantes que existen en todos nosotros y en nuestros cuerpos, inclusive en nuestra conciencia, se debaten porque algunas no aceptan la redención, no aceptan ingresar en otro tipo de experiencia y realmente retrasan un poco el proceso de liberación. Entonces, de nuevo, como llegamos a este contacto suprafísico con esas realidades todas, ¿y qué es lo que regula eso? Si estamos todos aquí en Fátima, incluso personas que pasan por aquí y que eventualmente no tienen ninguna tendencia afín con María o con la oración, ¿cómo recibe ese código? O si la persona va en Garabandal, o en Ávila, o en Lourdes, o en Montserrat, o pasa por Córdoba, ¿cómo eso impacta la humanidad como un todo? ¿O cómo podemos participar de aquello? Primero, lo importante es dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras intenciones y por qué queremos contactar esas realidades. Digo esto porque nosotros también a lo largo de nuestras vidas atravesamos etapas menos luminosas, no quería usar otras palabras, menos luminosas, en la que nos involucramos con procesos ritualísticos para contactar todo esto en beneficio propio. Prácticas de poder ocultistas, prácticas de manejo con energía, que creó un karma, una limitación de poder contactar esas realidades espirituales suprafísicas desde el punto de vista del arco evolutivo. Entonces, hoy, las jerarquías, las conciencias, ángeles, grandes devas que resguardan regiones enteras. Hay uno en esos ambientes suprafísicos denominado Calquistán, en la región de Iguazú, junto en Argentina, Brasil, en aquella región del sur, que tiene grandes devas muy evolucionados que acompañan y resguardan el contacto con aquellas matrices que ese retiro representa y oferta. Entonces, lo que regula eso son las conciencias guardianas, las conciencias que acompañan ese ambiente y que nos conocen profundamente. Y nos tocan en los planos internos en la medida y en la proporción del tono, en el contenido, en la energía, que fuera el camino de menor resistencia y menor riesgo para cada uno. Si alguien tiene algún vínculo con algún ritual incierto o algo que no sea evolutivo, no va a ser por esa vía que la jerarquía te activa esa conciencia. Va a ser por una vía indirecta para no exponerla. Quería evitar la palabra tentación, para no exponer a una tentación de repetir un padrón de manejo energético y crear la ilusión de estar controlando un movimiento suprafísico. Eso es muy importante, porque todos nosotros de algún momento en nuestra evolución tuvimos contacto con aquello, porque es parte de ese proceso todo, del planeta, de las fuerzas que viven aquí. Entonces, por tanto, todos nosotros en algún momento vivimos eso. Es muy necesario que vigilemos mucho. Por eso pregunté, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál nuestra aspiración? Porque si no, y si mezclamos o no discernimos la aspiración de la ambición, arriesgamos maquillar nuestra ambición vistiéndola de ambición y vamos a forzar una situación cuando una puerta no está abierta para nosotros. Por eso los mundos superiores no tienen ninguna llave hermética e inalcanzable. Son apenas resguardados a partir de una ética espiritual superior, una ética que es como un código de conducta, un padrón de conducta, con un estado de pureza y de intención que va abriendo los portales de par en par, como se dice en Oriente, y la conciencia va vislumbrando todo aquello. Y muchos están teniendo contacto con esas realidades, solo que no fijan esa realidad con su cerebro físico y en su conciencia humana.
o porque no están dando atención para eso, o porque no aman eso. La única conciencia que retiene todo eso es el amor. Y no el amor para retener. Atención. El amor humano tiene la tendencia de retener, de apoderarse. El amor por todo eso es un amor que libera, es un amor que amo estar en Aljustrel porque amo, pero no me quiero apoderar de nada de lo que existe aquí. Algo que entra en contacto o sea irradiado por este ambiente para mí. Yo lo comparto, me dejo llenar de aquello con gratitud y eso desarma el mecanismo del control humano. La conciencia humana no establece un vínculo. Al no verse reteniendo algo o acumulando algo, controlando nada, acaba siendo no interesante para ese aspecto mental ambicioso del ser humano. Esas son bases muy importantes. Lo que regula el contacto con todo aquello es nuestra aspiración sincera, primero, de conocernos a nosotros mismos, que comienza por ahí. Porque si yo todavía no estoy convencido de que no soy solamente esta personalidad, pero que tengo una vida interior y mis niveles suprafísicos y que mi mundo interno es mucho más amplio, mucho más libre, en un futuro, digamos así, tiene un horizonte de aprendizajes a vivir que será mucho más amplio de lo que tengo hoy humanamente, todo el resto va a quedar limitado a esa perspectiva, a mi identidad puramente humana. Ahora, si yo despierto para todo eso, llevo una vida más simple, más esencial, me dedico más tiempo a estos asuntos, comienzo a redimensionar la proporción de valores dentro y fuera de mí, voy creando una condición para que esos estados de conciencia de esas realidades suprafísicas puedan aproximarse y van a aproximarse de mi conciencia de lo que esté previsto en mi camino, en mi aprendizaje. Puedo estar en este momento en el aura del centro planetario de Lis, en Ajustrel, y mi conciencia, por algún motivo, estar viviendo un aprendizaje en el estado de conciencia de Erx, o de Niscalcat, o de Monte Shasta, o del lago Titicaca, o en Guatavita, Colombia. Son cosas suprafísicas, no es una cuestión geográfica solamente física, son estados de conciencia. Entonces, imaginen la libertad que esto nos puede traer. Para eso, nosotros, naturalmente, tenemos que estar en un grado de apertura, rescatar la fe de nuestro interior, que no es confianza o creer en alguien o en algo. Es una fe que nos conecta con la creación, en ese despertar que nos coloca automáticamente en un sentimiento interior, una desconfianza que realmente somos parte de algo más amplio. Podemos llamar de creación, somos hijos de Dios, hijos del universo, como cada uno pueda comprender. Y al percibir ello, ingresando en la reafirmación de la vivencia de esa convicción, esas conciencias, las conciencias extremadamente precisas, inteligentes, conocen nuestro camino espiritual. Recuerden, cuando estudiamos el glosario esotérico, hicimos algunas partillas sobre ese glosario esotérico y mencionamos el nivel jerárquico llamado de señores del karma. Los señores del karma, ese nivel de la jerarquía, es una especie de guardián, como si fuera un gran guardián de bibliotecas de nuestros registros de vida y de experiencias, tanto en el planeta como fuera del planeta, del universo, y acompañan nuestro proceso evolutivo y van creando la mejor condición dentro del karma para que podamos despertar, vivir nuestra purificación e ir viviendo ese proceso de irnos aproximando de las realidades espirituales de hoy y entregándonos, permitiendo que ese proceso suceda. Los señores del karma son los que van regulando con qué, cómo, cuándo vamos a tomar contacto con cada cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Existe algo que está en nuestro alcance?
o algo que esté ahí, dentro de nuestra proactividad que ayude en eso, sí, como dijimos, ese despertar para el mundo interior, esa necesidad de ser purificados, porque si no reconocemos que necesitamos ser purificados de cosas que ni siquiera sabemos, pero que son conflictivas, son desarmoniosas, son egoístas, cuando esa energía del sol central incida en esos puntos que necesitan ser liberados, va a generar una reacción, va a generar una fricción y va a generar un embate interno. También puede ser un sufrimiento. Nuestra parte en esa es esa pureza de intención, de despertarnos para aquello y, como dije, saber que eso es regulado en el buen sentido, que es acompañado por esos grandes guardianes y jerarquías que acompañan nuestra evolución, confiando que vamos a tomar contacto con eso. Nosotros hemos recibido sueños de personas que fueron a hacer un paseo en algún local de estos locales llamados sagrados. Mencioné algunos ya de entre tantos otros, y la persona sin saber entra en aquel vórtice. En Redwood, por ejemplo, en California, Estados Unidos, y siente algo. Siente que entró en un lugar que mudó su condición. Va en la Floresta Negra de Alemania y muda su conciencia. Y lo siente, aunque no vea nada, aunque no perciba nada, aunque no escuche nada. Pero siente que entró en otra condición. Si tenemos la aspiración de conocer y comulgar con esas realidades espirituales de hoy, nosotros seremos muy ayudados a redimensionar nuestras prioridades. Y aunque estemos en el día a día, en los quehaceres que son inevitables, nuestra conciencia, que no es nuestra mente es un cuerpo, es un canal, es un lugar por donde nuestra conciencia habita y transita en un cierto plano. Pero nuestra conciencia es otra cosa. Nuestra conciencia está todo el tiempo aspirando a aquello. Yo puedo estar en área externa haciendo un trabajo con los árboles, con los bosques, con las piedras, con las fuentes de agua, con los animales. O puedo estar en un banco, o preparando un alimento, o manejando. Pero mi conciencia, mi mundo interior, está siempre atento para eso todo, para esa realidad que es omnipresente. Es una realidad omnipresente. Lo que existe, por ejemplo, en el centro planetario de Lis, está siendo irradiado en este momento a través de esta coyuntura aquí. ¿Me explico? No es que acontece los lunes, los martes y los viernes y los jueves y domingos no existen. No, es todo el tiempo. Por eso es que nosotros no soportamos la irradiación y la comunión todo el tiempo, porque como no hacemos no hace parte de nuestra experiencia humana, no nos lleva a una acción humana que nos vuelva hacia nosotros mismos, nuestra personalidad no consigue todavía colocarse como espejo en un ambiente para reflejar esas energías, de irradiarlas, de comunión interior. Y de nuevo, solo es posible todo aquello por el amor a esa realidad superior, porque cuando amamos eso, en una declaración de amor externa y emotiva, es un proceso interior de identificación. Amamos eso y estamos en esa pasión superior espiritual. Todo lo que esté disponible en nuestro karma va a estar llegando a nuestra conciencia interior, a nuestro mundo interior. Entonces puedo estar incluso atravesando una enfermedad, pero nuestra conciencia en algún nivel, si mi karma me permite, va a estar al mismo tiempo en una sobreposición de la situación, también en contacto con esa realidad. Entonces existe allí un movimiento muy importante que está a nuestra disposición. Esas realidades se mantuvieron ocultas y bien ocultas de la humanidad como un todo,
desde el punto de vista de estar conscientes de aquello, inclusive teniendo información sobre aquello, por esa tendencia de la ambición humana, de esa ambición espiritual por el poder que esos locales irradian, porque la tendencia y la tentación es muy grande de usar esas energías en provecho propio, inclusive en provecho propio espiritual. Las jerarquías que acompañan a la humanidad siempre tuvieron mucho cuidado de calibrar el voltaje que llega a cada uno de nosotros, que debe ser en la proporción de nuestra apertura, de nuestra purificación, de nuestro despertar y principalmente en este tiempo, cuál es nuestro compromiso con el plan evolutivo. Porque una de las revelaciones de la jerarquía en el 88 fue la existencia de un plan evolutivo, un plan de evolución para el planeta, para la humanidad, el rescate de una relación evolutiva con los demás reinos de la naturaleza, del planeta y de la creación. Existe un plan evolutivo. Y la primera cosa que viene junto con el despertar es un reencuentro con nuestro compromiso evolutivo delante de ese plan. Entonces, a la medida que esa conciencia va equilibrando todas esas relaciones, la aceptación de la purificación, el despertar de la conciencia, el inicio del contacto con esas realidades suprafísicas, la creación de una condición humana en nuestros cuerpos humanos, sea con la oración, con la meditación, con el vacío interior, con la práctica de mantras, con la música. Cada uno tiene su mecanismo que viene en muchos casos hasta por el universo y tenemos que respetar eso. Si es evolutivo, si sirve para nosotros, que lo practiquemos, eso va a crear una condición para facilitar que nuestra vibración llegue en el mejor punto posible y a partir de allí aquello que viene a nuestro encuentro, ese sacrificio, como decíamos, no solo del logos, mas de todos los puntos de luz que existen en el planeta, se sacrifican, se proyectan en los subniveles más mentales, emocionales y etéricos de la vida humana, que es el planeta, y vamos identificando esas energías en nuestros cuerpos, comienzan a percibir todo aquello. Esa es una trayectoria y está allí. Eso quedó hermético por una protección. Imagínense esa revelación, por ejemplo, de que Montserrat, en Barcelona, existe un verdadero universo, un mundo ligado con la rehabilitación humana, lagos suprafísicos de cristales de diferentes aguas puras que purifican la conciencia de los cuerpos sutiles. Imaginen una conciencia ambiciosa humana que tome contacto con esos códigos y de alguna manera traducirlos o usarlos en el plano mental para manipular los demás seres. Es muy grave desde el punto de vista kármico. Entonces la jerarquía siempre mantuvo mucho hermetismo, pero llegó el tiempo en el 88 para acá para que podamos tener más conciencia de aquello. ¿Qué mudó la información que los grupos tenían antes para lo que es presentado hoy? Es lo que dije anteriormente. ¿Cuánto nosotros realmente vamos a asumir gradualmente nuestro compromiso evolutivo? ¿Cuál es nuestro próximo paso? ¿Cuál es la tarea de cada uno de nosotros dentro de ese plan? Lo que tenemos que reflexionar sobre esto, cómo vamos a interactuar como planeta conscientes de aquello, no solo lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, lo que está aconteciendo en este momento en Oriente Medio, en el mar de la Galilea, está el epicentro de un gran retiro de la jerarquía que llamamos de Galileum. El retiro ligado con el llamado interior, con el llamado espiritual. Imaginen la desproporción de existir un retiro tan importante, que es el retiro de Cristo Samana, en primera persona a lo largo de muchos siglos, con esa especie de llamado interior, esa campana que toca en el interior despertando a la humanidad para una evolución superior, y nosotros en la superficie, toda esa situación caótica que no deja de ser un reflejo de ese embate y de la resistencia de las fuerzas involutivas delante de ese llamado interior. Es un momento planetario muy importante, muy definitivo,
y que realmente nos invita y nos invitaría a aproximarnos de todo esto y de reflexionar de si no es el momento de cada uno amar realmente todo esto, con un amor que comienza por esa desidentificación de nuestra persona humana para irnos identificando con nuestro mundo interior, para que después esa misma actitud va a ser proyectada o va a ser el código o el filtro o la válvula, como lo podamos comprender, que va a medir mi relación con la vida suprafísica del planeta y la vida evolutiva. Me explico. Si yo insisto en una relación egoica conmigo misma y me voy a querer relacionar con esas realidades espirituales de hoy de la misma manera, de una manera egoísta, individual, y eso no tiene futuro. Lo siento decir. El proceso siempre comienza dentro de nosotros. Si mudamos el foco, comenzamos a reorganizarnos en términos de identidad con nosotros mismos, todo ese universo va naturalmente sucediendo y esa vibración de estos ambientes que existen, por ejemplo, en Fátima o el Centro Planetario de Liz Fátima, que capilariza para el norte del África, todo el arco que va del sur de Portugal hasta Irlanda. Tiene muchas realidades suprafísicas. En la península ibérica hay un verdadero tesoro de la jerarquía para el planeta. Y nosotros no tenemos ninguna noticia de aquello. No amamos eso. Francia, Italia, Grecia. Imaginen el tesoro que Grecia tiene. No solo históricamente, sino lo que está por detrás de aquello. Monte Athos, que es un punto de luz que representó y representa todavía. Eso necesita de nuestra atención. Y no estoy estimulando ni mencionando el turismo espiritual, porque muchos visitan esos locales y entran en contacto con aquello que su karma lo permite y eventualmente restringen la radiación que esos locales podrían disponer para cada uno de nosotros, porque esas vibraciones no llegan a partir de la abertura de nuestra intención. Si voy a Lourdes en busca de una cura física, si mi karma me permite y voy a recibir algún impulso para ser ayudado con la cura de Lourdes. Para estar en Lourdes es mucho más amplio que aquello, que simplemente una cura física o emocional o mental. Es mucho más amplio. Tenemos ahí mucho contenido para reflexionar. Esos puntos de luz, retiros de la jerarquía y del planeta, algunos de ellos están mencionados, especialmente en el glosario esotérico, que es un libro que presenta esas realidades desde un cierto punto de vista. Fue muy expandido en los últimos 20 años, pero es una buena introducción. Es un buen contenido de transición para la espiritualidad clásica, una preparación que lo que sucedió a partir del 88, lo que está sucediendo con nosotros hasta el día de hoy. El glosario nos ayuda y es una buena obra para aproximarnos de todo aquello. El glosario esotérico es una buena referencia para poder tomar un contacto inicial con Erx, con Aurora, Mirna Yad, Mistitlán, Niscalcat, los niveles de conciencia, y va creando en nuestra conciencia humana un interés, un amor, una abertura para un tipo de conocimiento que es el conocimiento actual, el conocimiento que necesitamos para colaborar con la jerarquía, con quien está acompañando la evolución del planeta y la nuestra inclusive, y la nuestra individual también, para que podamos servir, para que entremos en esa corriente evolutiva de colaboración y podamos apaciguar un poco ese movimiento dentro de nosotros y ser un elemento más constructivo en ese gran embate que el planeta está experimentando. Quien tuviera alguna pregunta sobre todo esto, un sueño o temas que tengan algún interés, coloquen en el chat, que luego puedo ir organizando en los próximos estudios, podemos ir desarrollando. ¿Está bien? Bueno, reciban toda esta radiación de Aljustrel, de Fátima,
esa armonía de la puesta del sol aquí en Aljustrel y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos.